Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la fuerza de Dios. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículo 1 y siguiente, nos presenta a Jesús emitiendo aquella hermosa parábola que es conocida en la Biblia como la reina de las parábolas. La famosa parábola del Padre misericordioso, o como se le denominaba antiguamente, la parábola del Hijo pródigo. Y aunque la mayoría de cristianos hemos escuchado esta narración desde niños, no significa esto que la estemos viviendo a plenitud. Una cosa es conocer, tener conocimiento de algo, y otra es asimilarlo, vivirlo, tomar posesión de este texto para nuestra vida. Lo primero que quiero es entonces que reflexionemos y recordemos algunos elementos básicos. La historia nos narra entonces que un padre tenía dos hijos, uno de ellos le pidió su parte de la herencia, el padre se la entrega, él se va a un país lejano donde vive perdidamente y desenfrenadamente. Cuando hubo dilapidado o derrochado todos los bienes que su padre le había otorgado, empezó a pasar necesidades y hambre. Además que vino sobre esta región una situación muy difícil, llegó una hambruna en aquel lugar. Fue contratado por un hombre para que le cuidara los cerdos. Y allí él pasaba tanta hambre, tanta necesidad de alimento, que anhelaba comerse, aunque fuera, los alimentos de los cerdos. En un determinado momento reflexionó, pensó, se dijo para sí: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados. Se levantó, tomó la decisión y se fue hacia la casa del padre. Cuando su padre lo vio venir a lo lejos, salió corriendo, porque se conmovieron sus entrañas, lo besó, lo abrazó, rápido le dijo a sus sirvientes: por favor tráiganme un vestido nuevo, unos zapatos nuevos, un anillo nuevo para mi hijo, traigan por favor el ternero más gordo y matémoslo y hagamos fiesta, porque este hijo estaba perdido y lo hemos recobrado, estaba extraviado y lo hemos encontrado. Y se inició la fiesta. Por su parte, el hijo mayor se llenó de enojo, de indignación, de rabia, no quería entrar en la fiesta. Su padre lo invitó y le dijo: ven, celebremos. Él dijo: no, ¿cuántas veces yo he estado acá obedeciéndote a ti en todo y nunca me has dado el ternero más gordo para hacer una fiesta con mis amigos? Y a ese hijo tuyo que dilapidó, derrochó tus bienes en pecado y en desórdenes, a él sí le haces una fiesta. El padre le dijo: hijo mío, todo lo mío es tuyo, entra. Pero él estaba en su enojo. Reflexionemos. Número 1, hay una diferencia y hay un paralelo muy lindo que podemos hacer entre lo que es estar en la casa del Padre y estar lejos de la casa del Padre. En la casa del Padre, el hijo pródigo tenía amor de sobra en abundancia. Lejos de la casa del Padre tenía soledad, desamor, ausencia de afecto y de cariño. En la casa del Padre, este hijo tenía comida abundante. Lejos de la casa del Padre estaba pasando hambre. En la casa del Padre estaba aliviado, rozagante, vital, vigoroso. Lejos de la casa del Padre estaba enfermo, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, como lo dice la canción de música romántica de la década del 80. Hay una diferencia enorme entre estar en la casa del Padre y estar lejos de la casa del Padre. Ahora bien, yo te pregunto a ti que me escuchas: ¿dónde quieres estar? ¿En la casa del Padre o lejos de la casa del Padre? Más aún, te hago una pregunta más confrontadora, y es: ¿dónde estás en estos momentos? ¿O dónde estamos, me incluyo? ¿Dónde estamos de acuerdo a la forma en que estamos viviendo? ¿En la casa del Padre, disfrutando de todas sus bendiciones, o lejos de la casa del Padre, pasando afugias y situaciones dolorosas? Ahora bien, alguien puede decir: Juan Carlos, pero yo me manejo bien y le he sido fiel a Dios y estoy viviendo una situación apremiante. Es verdad. Aunque permanezcamos en fidelidad a Dios, pueden llegar momentos en la vida de adversidad. Dios puede permitirlos.
pero todo eso es para nuestro crecimiento y para nuestro bien. Lo único que te digo es que todo aquel que confía en Dios, que le sigue con amor, nunca jamás quedará defraudado o avergonzado. Es posible que Dios permita unos periodos de dificultad para nuestro crecimiento y nuestra madurez, pero siempre nos acompañará. 2. Analicemos entonces la actitud de este hijo menor. Él se ensimismó, fue egoísta, orgulloso, prepotente, arrogante, se aisló, pensó que podía arreglarse la forma de vida sin su padre. Y esto ya es un gran error que cometemos todos. Es que lejos del Padre, de la casa del Padre, no pasamos sino sufrimientos y adversidades. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a estar muy vigilantes y muy atentos, para que no estemos cayendo en orgullo, en soberbia, para que no nos individualicemos, para que no nos ensimismemos, no nos enconchemos en nuestro orgullo y vanidad. Es bien importante estar todos los días atentos. De ahí la importancia de la oración, del diálogo diario con Jesús. Cuando tú y yo oramos, cuando le dialogamos a Jesús, nos estamos desensimismando, saliendo de nuestro yo orgulloso, egocéntrico, egoísta, individualista. Por eso orar todos los días es un acto de apertura. No orar, no dedicarle tiempo a Dios, es un acto de ensimismamiento, de individualismo. Tercer aspecto que quiero que analicemos. El hijo pródigo, en medio de esa situación, pensó, reflexionó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de mi hambre? Esto quiere decir que hasta el momento todo lo que había hecho, lo había hecho sin pensar, sin reflexionar, sin tomar conciencia, sin meditar, sin interiorizar. De ahí la importancia de la oración, de la intimidad con Dios. Se dejó llevar por los impulsos, se dejó llevar por los arrebatos, se dejó llevar por su terca obstinación, su obstinación. Se dejó impulsar, se dejó deslumbrar. Por eso algún santo dice o decía que todo aquel que no tiene comunión con Dios termina aficionándose con cualquier emponzoñada manzana. Pidámosle a Dios eso, que no nos dejemos deslumbrar, que no sigamos cantos de sirena o espejismos que nos propone el mundo, a los cuales nos seduce el mismo demonio o nos impulsa nuestra misma carne. Tenemos que pedirle a Dios que nos conceda esa gracia de que nosotros actuemos no por emoción, sino dirigidos por la voluntad de Dios, no por impulsos primarios, sino dirigidos de verdad por la gracia y el poder de Dios. Tercer elemento que quiero que analicemos, esa actitud del papá. Bueno, antes de la actitud del papá, un tercer elemento sería más bien que este hijo no solamente reflexionó y pensó, se levantó y comenzó a caminar hacia la casa del Padre. En ocasiones podemos tener una reflexión, reconocer el error en el que estamos, pero no basta con el reconocimiento, hay que tomar decisiones. La vida no la jugamos en decisiones. La salvación es una decisión que debo tomar, una decisión todos los días. No solamente pensarlo, meditarlo y reconocerlo, tengo que accionar, ejecutar, actuar, cambiar de dirección. No solo pensarlo, decidir, actuar. Hechos son amores y no buenas razones. Y algún santo también diría que de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Y son las decisiones, los actos, los frutos los que demuestran mi vida. No son las palabras bonitas, las reflexiones bonitas, las teorías, son las acciones. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús de Nazaret. El otro elemento que quiero que analicemos entonces es la actitud del padre. Hermosa actitud. Salió corriendo y lo besó y lo abrazó. Ni siquiera le dejó emitir el discurso que él tenía planeado. Papá, había pecado, lo abrazó y lo besó.
Esto es muy lindo, esto nos demuestra que el amor de Dios no tiene límites, que no importa el pecado que tú y yo hayamos cometido, por terrible que sea, si hayamos reincidido 1000 millones de veces en ese pecado, si tenemos un acto de arrepentimiento sincero y tomamos distancia del pecado, Él nos perdona. Ojo, repito, la misericordia, lo he dicho en otras ocasiones, en otras reflexiones, es para el que se arrepiente, para el que toma distancia del pecado. No es para el que no se arrepiente, es para el que se arrepiente y toma distancia del pecado. Ese tiene derecho a la misericordia, al amor de Dios, no importa la inmensidad y profundidad del daño que haya hecho. Ahora bien, debemos reparar el daño que hicimos en la medida en que se pueda. Debemos reconciliarnos y resarcir el daño de la mano de Dios en la medida en que se pueda. Ese daño se puede reparar con las personas directamente a las que afectamos, o si no se puede, porque en la búsqueda de hacerlo la situación puede empeorar, podemos reparar de otras maneras en las que Dios nos podrá mostrar a través de la oración y el discernimiento. La otra actitud con la que quiero finalizar, o las dos últimas, es que el Padre le mandó poner un traje nuevo, unos zapatos nuevos, un anillo nuevo. Recordemos que en la Biblia las vestiduras significan la dignidad. El capítulo 3 del libro de Zacarías nos dice que él apareció en la presencia de Dios y no tenía un traje adecuado, tenía vestiduras sucias y se las cambiaron, un turbante nuevo, y eso significa que lo limpiaron del pecado. Jesús emitió otras parábolas también de los invitados o convidados al banquete de bodas, donde hubo uno que no fue con vestiduras adecuadas y fue expulsado a las tinieblas. Y el libro del Apocalipsis dice en la parte final, la Biblia del Apocalipsis dice hermosamente que el vidente pudo contemplar una multitud, los que se habían salvado, que eran los que habían blanqueado las vestiduras en la sangre del Cordero. Esto indica que la vestidura nuestra es la dignidad, que Dios nos quiere revestir de pureza, que nos quiere limpiar, que nos quiere entonces blanquear, que nos quiere purificar del pecado, revestirnos de amor, de pureza, de dignidad. Lo revistió, lo purificó con su amor. 2. El anillo es el signo de la confianza. En esa época de Jesús, el anillo se utilizaba para comprar o vender propiedades, porque en el anillo estaba el sello de la persona. Entonces, cuando vendían alguna propiedad, utilizaban el anillo para sellar ese compromiso o esa compraventa. Hoy lo hacemos en notarías. En esa época era el anillo que estaba acá. Cuando le entrega el anillo a su hijo menor, le está diciendo: confío en ti, nuevamente te entrego la administración de todas mis cosas, no dudo de él, confío. Es que cuando tú y yo nos arrepentimos y buscamos a Dios con un corazón auténtico y sincero y con el firme compromiso de no volver a reincidir en el pecado, Él nos devuelve todas sus bendiciones, toda su riqueza, todo su tesoro, todo su fortín de amor. Las sandalias, le puso zapatos nuevos. El calzado significa el caminar. Le puso zapatos para que ya caminara por los senderos del bien y no por los senderos del mal. Llegó con harapos y toda la ropa deshilachada y Él lo revistió. Es que el Padre nos reviste, el Padre nos da dignidad nueva, el Padre nos confía sus bendiciones cuando nos arrepentimos de corazón. El Padre nos pone a caminar por el sendero del bien. Finalmente, la triste actitud del hermano mayor, que se llenó de celos, de envidia, de rivalidad, de rabia, de indignación. El padre que sale a invitarlo a entrar a la fiesta es el Padre nuestro Creador. La fiesta es el reino de los cielos a la que nos invita a todos, pero el hijo mayor, que no se había desviado por caminos del mal, que quizás cumplía las normas y las tradiciones de la ley, que iba al templo, que oraba tal vez en algunas ocasiones, no pudo entrar al reino. Y esto nos indica que no basta con ir a celebraciones rituales, con hacer oraciones. Vuelvo y repito, es muy
bueno que vayamos al templo, que nos congreguemos, que celebremos los sacramentos, vayamos a la Eucaristía dominical, que tengamos nuestras devociones privadas, pero no es suficiente con esto. La Eucaristía la tenemos que extender al resto de vida. La oración privada, la devoción, tenemos que aterrizarla, anclarla en acciones concretas, para que no nos pase aquello que dijo Jesús: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Todo ese evangelio, todo esto tenemos que aterrizarlo en la vida, en la práctica, en situaciones concretas, en la manera de pensar, de hablar, de mirar, de sentir, de actuar. Pidámosle a Dios que no nos deje ser como el hijo mayor, sino como el hijo menor. El que se manejó mal entró al reino. Por eso Jesús dijo: les aseguro que las prostitutas y los pecadores le van a llevar la delantera en el reino de los cielos a ustedes. Porque también dijo Jesús que muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y el mismo Jesús dijo que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. No nos podemos creer buenos, no podemos sufrir de buenitis aguda. Pidámosle a Dios que seamos como el hijo pródigo, no sea que tú y yo, participando en actividades, celebraciones cristianas y devociones, nos quedemos sin entrar al reino por no llevarlo a la vida y no practicar. Hoy Colombia nos necesita más que nunca. Hoy el mundo necesita cristianos auténticos que sean respuesta al momento histórico. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.